en la escuela de Chicago, Friedman eh, actuó en diversos países. Los más conocidos fue su intervención en el gobierno de la dictadura de Pinochet, donde eh, fue un desastre, pero ahí se empezaron a implantar las primeras teorías y a ponerlas en prácticas. Eh, Friedman fue uno de los que vio oportunidades cuando las aguas inundaban Nueva Orleans. Cuando las aguas inundaron Nueva Orleans, ese desastre inundó casas, escuelas, autopistas. Por ejemplo, cuando eh, inundó las escuelas, muchos alumnos se quedaron sin poder asistir a ellas. Entonces a Friedman se le ocurrió el decir, ya que vamos a tener que construir escuelas, lo que podemos hacer es crear un pasaporte o un bono donde esos alumnos podrían continuar sus estudios en instituciones privadas y con esa documentación acudían a instituciones privadas que ya además estaban subvencionadas por el gobierno. Eh, a continuación, por ejemplo, en Nueva Orleans se crearon otros cientos de nuevos colegios donde asistían eh, los mismos alumnos que estaban anteriormente en los siguientes. Eh, Describen Naomi Klein como en los países que sufren shock, guerras, atentados terroristas, golpes, luego vuelven a ser y a sufrir shock de nuevo uno tras otro. Eh, por ejemplo, como vemos, primero existe un primer shock, un segundo y un tercero, donde se implanta una terapia de shock económica, donde se pueden aparecer incluso las intervenciones militares. Una cosa parecida pareció en Sri Lanka, cuando hubo el famoso tsunami de 2004. Ahí las maniobras fueron algo diferentes. El gobierno, en vez de destinar una cantidad de destinar una ingente cantidad de dinero a la reconstrucción de las casas que habían sido destruidas por el tsunami y que estaban en la costa y que eran el sustento de cientos de pescadores, eh, los lobbies vieron una magnífica oportunidad, que era convertir en Sri Lanka en un nuevo paraíso turístico. En vez de, por tanto, en vez de reconstruir la manutención o el sustento de esos pescadores, crearon cantidad enorme de apartamentos y de destinos turísticos. Es decir, aprovechando cada uno de los shocks, aprovechan para intensificar el shock con otras medidas para paliar ese supuesto shock. Ahora, como Mike Battle lo expresó, para nosotros el miedo y el desorden representaban una verdadera promesa. Eh, Sus palabras podían constituir el puro eslogan de la doctrina del shock.
Concluiríamos que así funciona la doctrina del shock, bien sea por catástrofes naturales o por circunstancias generadas por la mano humana, independientemente de cómo surjan, son usados por los que ostentan el poder económico y social y aprovechan ese estado de shock mmm, porque eso produce un efecto psicológico y social eh, cargado de miedo y de inseguridad, y aprovechando ese contexto de miedo y de inseguridad, pues se toman medidas, normas o actuaciones que antes hubieran sido impensables. Existen muchísimos ejemplos en nuestra historia, y en nuestra historia reciente más, y en nuestra historia actual aún más. Por ejemplo, observemos cómo está afectando a nivel mundial la crisis del COVID. Bueno, recordemos, para finalizar, como ya habíamos mencionado anteriormente, que todas estas técnicas que hemos descrito a veces se formulan de manera individual, pero en casi todas las ocasiones se presentan combinadas. Todas las que hemos visto, como la ventana de Overton, la ingeniería del consentimiento de Bernays, la obediencia a la autoridad, la obediencia impuesta, la conformidad con el grupo, la doctrina del shock y el decálogo de estrategia de TeamShip, todas ellas configuran lo que hemos estado denominando como ingeniería social. Si queremos, demos un vistazo a nuestro alrededor y vemos cuáles se están utilizando en estos momentos actuales. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí.